Buenas. En este video vamos a ver algunos conjuntos asociados a las funciones. Entonces vamos a empezar con una función arbitraria de un conjunto A en un conjunto B. Lo primero que sabemos es que esta función en particular es una relación. Entonces, asociadas a ella están su dominio y su rango. Entonces el dominio son las primeras componentes, digamos, los elementos de A que están relacionados con alguien. Nosotros habíamos visto en la definición de funciones que, de hecho, para que f sea una función, este dominio debe ser todo el conjunto A. Entonces, este dominio es todo el conjunto A. Y el rango, pues al igual que en el caso anterior, los elementos de B que están relacionados con alguien de A. Como esos elementos de B, por la definición de función, están determinados de manera única para cada elemento X de A, entonces a este rango, de hecho le decimos imagen, podríamos verlo también de esta manera, recordemos son los elementos de B, que son de la forma f de x, ¿cierto? Que vienen de alguien de A por la función f, para algún A en A, y como estos elementos f de x, recordemos que les llamamos la imagen de algún elemento de A por la función f. Entonces, en el caso de las funciones, a este rango también se le llama imagen de la función. Entonces, es el rango de f o también la imagen de f. Y se nota de esta manera. Entonces, tenemos la imagen de algún elemento, que es un elemento de B. O sea, la imagen de un elemento de A es un elemento de B. Pero además está la imagen de la función, que es pues el rango de la relación F. Además de estas dos cosas, para cualquier subconjunto de A podemos definir su conjunto imagen o imagen directa de esta manera. Entonces, si yo tengo algún subconjunto de A, yo voy a tomar todas las imágenes de los elementos que están en ese subconjunto, con ellas armo otro conjunto. Ese conjunto lo denotamos así, de esta forma, f de x, y decimos que es, lo llamamos la imagen o la imagen directa de x por la función f. Entonces notemos que tenemos las imágenes de cada uno de los elementos, podemos tener la imagen de un subconjunto de A y la imagen de toda la función. Miren que si ese subconjunto de A es todo A, pues yo también podría decir, podría denotar como f de todo a la imagen de la función. Entonces tenemos tres maneras de nombrar el rango, ¿cierto? El rango de la función, específicamente para el caso de una función. Entonces el rango de f también lo puedo llamar yo de esta manera, la imagen de todo el conjunto A, o simplemente la imagen de la función f. Bien, miremos algún ejemplo en conjuntos finitos sobre esto. Entonces, si tenemos esta función, una función de A en B, definida como sigue. Entonces, miren que a cada elemento de A, yo le estoy asignando un único elemento de B de esta forma, ¿cierto? A le asigno el 1, a B le asigno el 2, donde a C le asigno el 2. Esa sería mi función G. Si la quiero ver en términos de parejas, pues me quedaría de esta manera. Y bueno, podemos mirar entonces los subconjuntos de A y quiénes son sus imágenes por medio de la función G. Entonces lo que yo hice fue tomar cada uno de los subconjuntos de A, es decir, hacer partes de A, y evaluar la función G en cada uno de esos subconjuntos, evaluar la imagen de G. Entonces noten que aquí no estamos pensando en la imagen de un elemento, sino en la imagen de un conjunto. Entonces miren que en este caso estamos hablando de la imagen del elemento A, y aquí estamos hablando de la imagen del conjunto unitario A. Entonces, la imagen del elemento A, por supuesto, es 1. La imagen del conjunto unitario A es el conjunto unitario 1. Vacío también es un subconjunto de A, pero pues como no estoy tomando ningún elemento, su imagen por la función G también será vacío, es decir, no hay ningún elemento en la imagen. Miren que en los conjuntos unitarios hay un único elemento, y de hecho si yo considerara cualquier función f, digamos de un conjunto x en un conjunto y,
pues lo que pasaría es que si yo tengo un elemento de X, cualquier X en X, y yo voy a pensar en el conjunto unitario X, la imagen de ese conjunto unitario pues va a estar formada, o su único elemento va a ser el único elemento que es imagen de X, ¿no? Entonces, en general, esto siempre va a ser un conjunto unitario de la forma f de X. Podemos continuar entonces mirando acá las imágenes de cada uno de los conjuntos. Entonces, la imagen del conjunto unitario A es el conjunto unitario 1, la imagen del conjunto unitario B es el conjunto unitario 2, igual que la imagen del conjunto unitario C. La imagen de este conjunto AB, pues yo miro quién está relacionado con A, quién es G de A, pues G de A es 1, G de B es 2, por eso la imagen de este conjunto AB es el conjunto cuyos elementos son 1 y 2, de igual forma para el conjunto AC. Miren que la imagen del conjunto BC es un conjunto unitario, ¿no? Porque la imagen de B es 2, pero también la imagen de C es 2, entonces la imagen de este conjunto es un conjunto unitario. Y acá tenemos la imagen de todo el conjunto A. Entonces esto, recordemos que yo lo puedo escribir también como G de A, ¿cierto? La imagen de todo el conjunto A, pero eso también lo llamamos la imagen de la función G. Miren que es un subconjunto del conjunto B, pero no es todo el conjunto B, ¿no? Solamente una parte. Entonces es la imagen de la función, que también la puedo denotar así como G de A, o pues miren que la notación coincide, ¿no? Es la imagen de A. Lo que podría resultar un poquito confuso es cuando estoy pidiendo yo la imagen de un elemento y cuando estoy pidiendo yo la imagen de un conjunto. Entonces lo que debemos hacer para no confundirnos, porque pues realmente podría llamarse esto un abuso de notación, ¿cierto? Porque estoy haciendo lo mismo para la imagen de un elemento que para la imagen de un conjunto, o en este caso. Entonces lo que tengo que hacer yo para no confundirme es mirar bien qué hay dentro del paréntesis. Aquí dentro de los paréntesis hay elementos, entonces estoy pidiendo la imagen de un elemento en estos tres casos, o bueno, de hecho aquí la estoy definiendo, y aquí dentro de los paréntesis hay conjuntos. Entonces lo que estoy haciendo aquí, o lo que estoy pidiendo aquí, es que se calcule la imagen, pero de un conjunto, como en este caso, o como en este caso de toda GDA. Bueno, si yo lo quisiera mirar en términos de los diagramas sagitales, pues también lo podría hacer, ¿cierto? Aquí está mi elemento A, mi elemento B, mi elemento C. Aquí el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3. Y la función, pues envía A en 1, B en 2 y C también en 2. Bueno, vamos a seleccionar un conjunto, un subconjunto de A, por ejemplo, el conjunto AB. Las imágenes del conjunto AB, el conjunto AB, pues A lo envía en 1 y AB lo envía en 2, entonces la imagen de ese conjunto pues será simplemente el conjunto 1, 2. Si yo pienso, por ejemplo, en este conjunto BC, subconjunto de A, pues la imagen de él únicamente va a ser el conjunto unitario 2, ¿no? Tanto la imagen de B como la imagen de C es 2. Bien, veamos ahora un ejemplo con una función de reales en reales. En este caso, estamos considerando esta gráfica que está en verde, es la gráfica de la función x al cuadrado, pues esa la vamos a considerar pues una función de los reales en los reales, f va de r en r, y entonces podemos considerar algunos subconjuntos de los números reales como conjunto de salida, ¿cierto? Como dominio de la función, y mirar quiénes son sus imágenes. Empecemos con un conjunto finito, el conjunto menos un medio, 0 y 1. Este es un subconjunto de los números reales. Y entonces, ¿quién será su imagen? Bueno, pues yo voy a tomar las imágenes de cada uno de sus elementos. La imagen de menos un medio es un cuarto. La imagen de 0 pues es 0 y la imagen de 1 también es 1, ¿no es cierto? Entonces, pues un cuarto es menos un medio al cuadrado, 0 es 0 al cuadrado y 1 es 1 al cuadrado. Podemos mirar en la gráfica qué es lo que pasa con esto. Bueno, menos un medio está por acá. Miren que menos un medio, pues está, yo puedo verlo sobre el eje horizontal
¿cierto? Y vamos a ver, listo, está relacionado con un cuarto, ¿cierto? En el eje vertical. Pero está relacionado con 0, ya lo sabemos, y 1 está relacionado con 1. Entonces yo puedo ubicar el 1 en el eje horizontal y miro, aquí está la pareja que está en la función, que es una relación. Entonces puedo mirar exactamente, está relacionado con. Veamos entonces con otros subconjuntos de los números reales, por ejemplo, que sean algún intervalo. Por ejemplo, -2, abierto en -2, -3/2. Eso es como 1.5. Y tomémoslo aquí cerrado. Entonces veamos quién será la imagen por la función f de este intervalo. Bueno, entonces lo que me dice la función es que yo debo tomar los cuadrados de estos números reales. Si nos ubicamos en la gráfica, pues entonces aquí está -2, ¿cierto? Yo tomo aquí abierto en -2 y cerrado en -3/2, o sea, por acá. Entonces miremos qué parejas hay en ese intervalo. Entonces veamos, bueno, aquí es abierto, ¿cierto? Y cerrado acá en -3/2, ¿cierto? Algo así. Entonces yo puedo ver, bueno, quienes están relacionados con esos números reales son de aquí, más o menos hasta por acá. Este punto está incluido, ¿cierto? Porque acá el intervalo está cerrado, mientras que este no. Entonces miren que la imagen de este intervalo por esa función x al cuadrado sería ¿quién? En primero tomamos el cuadrado de -3/2, ¿cierto? Es el punto menor y ese va incluido. Entonces eso será 9/4. Y vamos hasta 4, pero sin incluir el 4, ¿cierto? Porque este punto no está incluido, ¿no? Aquí el intervalo está abierto. Entonces vamos hasta 4. Entonces tenemos como acá el intervalo es abierto, este punto no está incluido, pero todos los menores sí. Por lo tanto, este punto no va a estar incluido, pero todos los menores sí, hasta, o más bien desde -9/4, que es el cuadrado de -3/2, hasta 4, pero abierto en 4. Entonces, esta será la imagen de este intervalo. Ahora consideremos ese intervalo, pero unámosle algo más. Pensemos, por ejemplo, en el intervalo, otra vez, -2, -3/2, y cerrado. Y vamos a unirle el intervalo 1/2, 1. Vamos a dejarlo abierto en 1. Y miremos quién es la imagen de esa unión. Pues esa unión vuelve a ser un subconjunto de los números reales, o sea, vuelve a ser un subconjunto del dominio de la función. Y miremos quién sería su imagen. Entonces ya tenemos acá nuestra primera parte, -2, -3/2. Ahora busquemos 1/2, 1, que está aquí, ¿cierto? Es este intervalo. Entonces vamos a dibujarlo. Este incluye el 1/2 y excluye, o sea, es abierto en 1. Entonces, en nuestra función, las parejas estarán acá y hasta acá, sin incluir este punto, ¿cierto? Entonces yo puedo irme aquí para el eje vertical, que es donde voy a encontrar con quién están relacionados estos números reales que están en el eje horizontal. Yo los estoy relacionando con algunos números reales del eje vertical. Pues acá esto está incluido, pero este no, este queda abierto. Y yo estoy pidiendo la imagen de la unión de estas dos cosas. O sea, yo estoy pidiendo la imagen de este unido con este. O sea que serán estos dos intervalos. Este que ya tenía unido con este pedacito que me resultó acá del nuevo intervalo que estoy considerando. Entonces la imagen de esa unión será 9/4, 4, pero estos números son menores, entonces pongamos estos de primeras. Entonces esto será primero pues 1/2 al cuadrado, está aquí, sería 1/4, y ese punto se incluye. Entonces sería el intervalo cerrado en 1/4, abierto en 1, unido con el intervalo cerrado en 9/4
y abierto en 4. Y esa será entonces la imagen de la unión de estos intervalos. Bueno, consideremos la unión de otros intervalos. Consideremos este intervalo un poco más grande, no hasta menos 3 medios, sino considerémoslo hasta 1 medio. Y vamos a unirlo con este mismo intervalo 1 medio 1. Y vamos a anotar aquí, vamos a pensar en la imagen del intervalo abierto en menos 2 otra vez, hasta menos 1 medio, pero cerrado en 1 medio, unido con este que ya teníamos, cerrado en 1 medio, abierto en 1. Vamos a ver cómo será la imagen. Entonces acá tenemos menos 2 y vamos hasta 1 medio, hasta por acá. Y aquí cerrado. O sea que las parejas que vamos a considerar están en toda esta parte de la gráfica. Este punto se incluye, pero este no. Entonces aquí otra vez queda abierto. Vamos a ponerlo mejor así como un huequito. Y este sí se incluye. Según nuestra gráfica, todas estas son las parejas. Eso quiere decir que con estos números reales van a estar relacionados los números reales que están sobre el eje vertical, o sea, sobre esta parte. Nuevamente, incluyo este punto, pero excluyo este punto. Es decir, todos los números que están sobre este intervalo van a ser la imagen de nuestro intervalo menos 2, 1 medio. Y si yo tomo la unión con el intervalo 1 medio 1, pues la imagen del intervalo 1 medio 1 es este pedacito solamente. O sea, está contenida en la imagen de este otro intervalo. Entonces, la imagen de esta unión será desde este punto, que es 1/4, hasta 4, pero sin incluir 4. Entonces, la imagen de esta unión de intervalos, que también es un subconjunto del dominio, un subconjunto de los números reales, es simplemente el intervalo 1/4, 4. Miremos ahora otra función. Consideremos la función parte entera. Su notación está como piso entero, es decir, el entero que sea menor, pero que esté más cercano al número real. Y vamos a ver un poco la gráfica de esa función parte entera, es la que está en azul. Vamos a mirar algunos subconjuntos. Miremosla de esta manera y pensemos en el conjunto finito que habíamos considerado al principio, es decir, ¿quién será la imagen de menos 1 medio, 0 y 1? La parte entera de menos 1 medio está por acá, menos 1 medio. O sea que la parte entera de menos 1 medio será menos 1 relacionado. Entonces, la imagen de este conjunto será menos 1. La parte entera de 0 sí es 0. Y la parte entera de 1 es 1. La imagen de este conjunto finito serán estos 3 puntos. Ahora consideremos un conjunto infinito, por ejemplo, ¿qué tal si pensamos en cómo sería G de menos 2 menos 1 medio, cerrado en 1 medio? Entonces, ¿cómo será este intervalo? Abierto en menos 2, cerrado en menos 1 medio. Entonces, ¿cómo son sus imágenes? Pues por acá, este punto no se incluye, hasta menos 1 medio será más o menos por acá, incluyendo este punto. Entonces, las imágenes, ¿quiénes están en las imágenes? Miren que en las imágenes no hay un intervalo, ¿no? En las imágenes solamente está el punto menos 2 y el punto menos 1. Aunque este intervalo es un conjunto infinito, sus imágenes son solamente 2 elementos de los números reales, o sea, 2 elementos del conjunto de llegada. Entonces, la imagen de este intervalo son los elementos menos 1, menos 2. Ahora tomemos la unión que habíamos tomado antes. Entonces pensemos en G de menos 2 menos 1 medio, unido con 1 medio, cerrado en 1 medio, abierto en 1. Estemos en la imagen de ese intervalo. Entonces, 1 medio 1 estará por acá, cerrado en 1 medio, abierto en 1. Y miren que la imagen de este intervalo, como este punto en 1, la función parte entera en 1 vale 1. Este punto no está incluido porque aquí el intervalo es abierto. Entonces, la imagen de este pedacito, la imagen de este intervalo, es simplemente el número real 0. Entonces, la imagen de esta unión
también es la imagen de un conjunto infinito, va a resultar ser un conjunto finito formado por los elementos -2, -1 y 0. O sea, este es un conjunto infinito, pero su imagen son simplemente 3 elementos de los números reales, que es nuestro conjunto de llegada. Bueno, pensemos ahora en un intervalo un poquito más sencillo. ¿Qué pasa si yo considero el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2? Este intervalo. Entonces, miremos quién será su imagen por medio de la función g. Entonces, el intervalo cerrado en 1, y este punto, y abierto en 2. Es decir, no se incluye este punto. Entonces, la función parte entera en 2 vale 2, es decir, es este punto de acá. La función parte entera en 1 vale 1, y en todos los puntos menores que 1, pues simplemente esta franjita. Aquí, vemos que aquí habría un hueco, y el punto está acá, realmente el punto de la función está acá. Entonces, miren que la imagen de este intervalo simplemente es el elemento 1. Entonces, la imagen de ese intervalo, que también es un conjunto finito, es el conjunto unitario 1. Pero, ¿qué pasa si yo en vez de considerar acá el intervalo abierto, considero el intervalo cerrado? Pues, ¿qué pasa si yo tomo G de el intervalo cerrado en ambos lados? 1, 2. ¿Quién será su imagen? Entonces, aquí cambiamos, ¿cierto? Y este punto sí se va a incluir. Y al incluir este punto, pues yo estoy incluyendo este punto de la función. O sea que la imagen, los elementos que están relacionados con los números reales que están en este intervalo son el número 1 y también el número 2. Entonces la imagen del intervalo cerrado en 1 y en 2 es el conjunto formado por los números reales 1 y 2. Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí con estos ejemplos sobre imagen directa y vamos ahora a ver otro conjunto asociado a las funciones que se llama la imagen inversa. Entonces ahora vamos a definir el conjunto imagen inversa en los subconjuntos de B. Entonces, para un subconjunto de B, vamos a definir la imagen inversa como las preimágenes de los elementos que hay en Y. Recordemos que si f de x es la imagen de x, entonces x se dice la preimagen. Para recordar un poquito esta notación, vamos a mirar este diagrama de acá sobre esta función de a en b. Entonces, miren, se parece a la que en la que estábamos trabajando. Entonces, el dominio de esta función f, pues es todo a, el conjunto formado por a, b y c. El codominio es todo el conjunto de llegada B, ¿no?, formado por alfa, beta y gamma. Sin embargo, el rango de F solamente está formado por alfa y por gamma. Recordemos que esto también le decimos el rango de F o la imagen de la función F, o también lo denotamos como la imagen de todo el conjunto A, ¿cierto? F de A. Tenemos que, como F de A es alfa, entonces decimos que la imagen de A es alfa. También decimos que la imagen de C mediante F es gamma, por la flecha que tenemos acá. Y como F de A es alfa, pero F de B también es alfa, entonces decimos que tanto A como B son preimágenes de alfa mediante F. Y beta no está relacionado con nadie, ¿cierto? Entonces decimos beta no tiene preimágenes en el conjunto A. Entonces decimos la imagen de C mediante F es gamma, también decimos la preimagen de gamma es C, una preimagen de alfa es A, otra preimagen de alfa es B, y que decimos que beta no tiene preimágenes en el conjunto A. Entonces de esta manera lo que estamos haciendo es que tomamos un subconjunto aquí en la llegada, ¿cierto? Un subconjunto en el codominio o en el conjunto de llegada, consideramos las preimágenes de los elementos que hay en ese conjunto. Vamos a mirar esto entonces en algunos ejemplos. Empecemos con nuestra misma función g que teníamos ahorita y pensemos partes de B para hallar todas las preimágenes o imágenes inversas. Pero entonces tratemos de guiarnos de pronto por el diagrama sagital. Entonces nuevamente tenemos nuestros elementos A, B y C, nuestros elementos 1, 2, 3,
la función que A lo envía en 1, a B lo envía en 2 y a C también lo envía en 2. Y ahora lo que vamos a hacer es ver las imágenes inversas de cada subconjunto. Entonces, si yo tomo este subconjunto, su imagen inversa pues va a ser únicamente este subconjunto A. Pero bueno, podríamos empezar por el subconjunto, por el conjunto vacío, ¿cierto? La imagen inversa de vacío pues va a ser vacío porque yo no estoy considerando a nadie acá. Entonces podemos irlo anotando, ¿cierto? La imagen inversa de vacío es vacío. Si miramos quién es la imagen inversa del conjunto unitario 1, pues va a ser el conjunto unitario A, como dice acá. La imagen inversa del conjunto unitario 2, pues miren que esa sí está formada por dos elementos, B y C, así como está escrito acá. La imagen inversa del conjunto unitario 3, pues miren que 3 no está relacionado con nadie, por lo tanto su imagen inversa es vacía. Y aquí es importante darnos cuenta que nuevamente estamos usando una notación que pues nosotros hemos visto en nuestro curso de cálculo para función inversa, pero aquí estamos hablando es del conjunto imagen inversa. ¿Cómo sé que estoy hablando del conjunto imagen inversa? Porque aquí dentro del paréntesis no tengo elementos, sino tengo un conjunto. Entonces, hasta ahora no hemos dicho nada sobre funciones inversas. Hemos hablado de relación inversa y esto es la imagen inversa, que es un conjunto asociado a las funciones. Entonces, por favor, no se vayan a dejar confundir. La imagen inversa es un conjunto, entonces siempre existe. Y por mal que nos vaya, puede ser el conjunto vacío. Si yo voy a hablar de función inversa, pues eso sí no tiene nada que ver, ¿no? Acá no está definida, no estamos diciendo nada de eso, sino simplemente del conjunto imagen inversa, que para nuestro caso, para el caso del conjunto unitario 3, es el conjunto vacío. También podemos mirar la imagen inversa del conjunto 1, 2, o sea, este conjunto, ¿cierto? Y su imagen inversa, pues, van a ser todas las preimágenes, que para nuestro caso es todo el conjunto A, es decir, es todo ABC, lo tenemos aquí escrito. También la imagen inversa de 1, 3, tendría que ser algo como así. Y la imagen inversa de ese 1, 3, pues como 3 no tiene preimágenes, pues estará formada solo por la preimagen de 1, que es A. Entonces, es el conjunto unitario A, así como está aquí escrito. Y la imagen inversa de 2, 3 estará formada, pues, otra vez 3 no tiene preimágenes, pero 2 sí. 2 tiene estas dos preimágenes. Por lo tanto, la imagen inversa de 2, 3 es el conjunto formado por B y C. Y por último, la imagen inversa de todo el conjunto B, pues por supuesto será todo el conjunto A, ¿no es cierto? Porque yo estoy tomando las preimágenes de todo mundo. Entonces sería justamente la imagen inversa de todo B. Entonces, si yo tomo todas las preimágenes, pues lógicamente voy a obtener todo el conjunto A. Y eso pasa con cualquier función arbitraria, ¿no es cierto? Si yo tomo una función arbitraria de un conjunto X en un conjunto Y, pues la imagen inversa de todo Y tiene que ser todo el conjunto X. Es decir, yo estoy tomando todas las preimágenes posibles, y pues todas las preimágenes posibles tienen que ser el dominio de la función, y el dominio de la función será todo el conjunto X para que sea función. Bueno, ya después de ver este ejemplo con una función entre conjuntos finitos, vamos a mirar algunos ejemplos en las funciones que habíamos considerado de reales en reales. Veamos primero nuestra función parte entera, que ya la teníamos aquí graficada en azul. Y pensemos entonces en la imagen inversa de algunos conjuntos. Entonces, pensemos, por ejemplo, en el intervalo cerrado en un medio y abierto en 1. Entonces, como ahora vamos a buscar la imagen inversa de ese intervalo, pues ya no vamos a ubicar nuestro intervalo sobre el eje horizontal, sino sobre el eje vertical, ¿cierto? Porque lo que estamos pidiendo es, bueno, ¿con quiénes está relacionado? ¿Quiénes le enviaron, quiénes le están enviando flecha? ¿Con quién estamos relacionando los elementos que están en este intervalo? Entonces, nuestro intervalo cerrado en un medio, abierto en 1.
Entonces, ¿quiénes están en esa función? Bueno, nuestra función tiene un punto acá, pero me dice que el intervalo es abierto ahí, o sea, ese punto no lo incluimos. Vamos a ver, más bien hagamos lo siguiente, marquemos el punto, pero con el mismo azul de la función. Y ahora sí con negro me piden que este punto no lo incluya. Este no lo incluyo. Y este de aquí, este sí se incluye, pero aquí no hay nada, ¿cierto? Entonces miren que en ese intervalo simplemente no hay nada de función. No hay nadie de la función. De ese intervalo, miren, nadie en todo toda esta franja, ¿cierto? No hay ningún punto de la función. Entonces nuestra imagen inversa de ese intervalo va a ser vacía. Nadie se relaciona con los elementos que están entre un medio y uno. Ahora, es un poco diferente si aquí en vez de considerarlo abierto, lo consideramos cerrado. Porque al considerarlo cerrado, pues estaríamos incluyendo este puntito. Entonces, pues puede que casi en ninguna parte de la franja hay nada, pero en esta parte sí. ¿Cierto? Entonces, estamos considerando este de aquí, y bueno, como estamos considerando toda la franja, ¿cierto? Miren que todos estos elementos que están acá, pues están relacionados con el 1, ¿cierto? Todos los elementos que están acá. ¿Y esos elementos son quiénes? Bueno, están a partir de 1 y hasta 2, pero sin incluir el 2, ¿no? Porque aquí, recordemos que aquí hay un huequito de la función y la función está definida en este punto, ¿cierto? O sea, la parte entera de 2 es 2. Pero entonces miren que todos estos elementos, o sea, aquí hay parejas de la función. Aquí hay parejas de la función. O sea que todos estos elementos de acá están relacionados con 1. Y por lo tanto, imagen inversa del intervalo cerrado, o sea, cerrado en un medio y cerrado también en 1, es el intervalo cerrado en 1 y abierto en 2. Y esa es la imagen inversa de este intervalo cuando yo incluyo el 1. ¿Por qué? Porque todos estos de aquí están relacionados con 1. Si yo considero únicamente ese punto 1, si yo considero simplemente el conjunto unitario 1, su imagen inversa será el mismo intervalo, ¿cierto? Porque todos estos puntos de acá, son los que están relacionados con el elemento 1. Entonces, la imagen inversa de ese conjunto unitario va a ser el intervalo 1, 2. Bueno, ¿y qué pasa si ahora yo no solamente considero el elemento 1, sino el elemento 2? O sea, otra vez, un conjunto finito, el conjunto finito formado por 1 y por 2. Entonces, ¿cuáles son los elementos que se relacionan con 1? Pues son todos los que están acá. O sea, si yo considero el elemento 1 y el elemento 2. Todos los elementos que se relacionan con 1 son estos de aquí. Y los elementos que se relacionan con 2, pues van a ser todos estos de aquí. Entonces, nuevamente, esta imagen inversa va a ser un intervalo. El 1 está incluido, ¿cierto? El 2 está incluido porque lo incluimos acá. Y el 3 no está incluido porque recordemos otra vez que nuestra función tiene aquí un poquito. Entonces, todos los elementos que están relacionados con 1 y con 2 están en el intervalo cerrado en 1 y abierto en 3. ¿Y qué pasa si yo considerara el intervalo un medio, 5 medios, cerrado en ambos lados? Y yo considero la imagen inversa de ese intervalo. Entonces, miremos cómo será. Por acá está un medio, cerrado en un medio, y 5 medios está por acá, 2.5, ¿cierto? Cerrado también. Entonces, ¿cuáles son las parejas de la función que están en ese intervalo? Solamente las que están pintaditas acá, en esta franja, ¿no? Entonces, si yo pienso en esta franja,
Las parejas de la función que están incluidas ahí son las que están aquí y las que están acá. Por lo tanto, ¿quiénes son las primeras componentes de esas parejas? Pues están acá, de aquí a aquí. Es decir, vuelve a ser el mismo intervalo, cerrado en 1 y abierto en 3. Bueno, ¿y qué pasa ahora si yo considero otra vez un conjunto finito, pero donde los números no estén seguidos? Por ejemplo, en el conjunto -1, 1. Veamos quién es la imagen inversa por la función g. El punto -1 está por acá, ¿cierto? Lo ubicamos en el eje vertical y el punto 1 está por acá. ¿Quiénes están relacionados con -1? Bueno, pues aquí hay todas las parejas que están donde -1 es la segunda componente y lo mismo acá que 1 es la segunda componente. Entonces, aquí estaríamos en el intervalo -1, ¿cierto? -1 está incluido y aquí 0 no está incluido. Y aquí nuevamente 1 está incluido y 2 no está incluido. Entonces, estas son las que se relacionan con -1 y estas son las que se relacionan con 1. Entonces, por lo tanto, la imagen inversa de ese conjunto finito será la unión de dos intervalos. Un intervalo es -1, 0, abierto en 0. Y el otro intervalo será el intervalo 1, 2, cerrado en 1 y abierto en 2. Bueno, ahora veamos un poco qué pasa con nuestra función x al cuadrado. Veamos algunos conjuntos, algunas imágenes inversas. Entonces pensemos en el intervalo -1, 0. Y vamos a mirar la imagen inversa de él. Entonces recordemos que esta función la llamamos f. Entonces vamos a mirar f a la -1 de ese intervalo, es el conjunto imagen inversa. Entonces acá está -1 y acá está 0, ambos incluidos. Entonces, el único punto que está relacionado con alguien, miren que es el 0. Por lo tanto, la imagen inversa de este intervalo va a ser un único elemento, el único elemento 0, ¿cierto? Porque en los demás, miren que no están relacionados con nadie en la función. ¿Qué pasaría si yo no tomara aquí el intervalo cerrado, sino lo tomara abierto? Entonces, si yo lo tomara abierto, pues ese punto no está incluido y es el único que se relaciona con alguien de la función. Entonces, la imagen inversa en ese caso es vacía. Si yo considero la imagen inversa del intervalo -1, 0 abierto en 0, como no estoy incluyendo el 0, pues aquí me da el conjunto vacío. O sea, no hay nadie relacionado con los elementos de este intervalo. Pensemos en el intervalo -1, 1, pero abierto en ambas partes. El intervalo -1, 1. Y miremos quién será su imagen inversa por la función f. Entonces, el intervalo -1, 1 va de acá a acá, abierto en ambos lados. Entonces, si pensamos en esa franja, ahí vamos a encontrar las parejas de la función que están ahí. Entonces, este punto no se incluye, este punto tampoco se incluye, ¿cierto? Entonces, quienes están relacionados con los elementos que están ahí vienen en este intervalo, pero sin incluir este y sin incluir este. ¿Cierto? Entonces, la imagen inversa de este intervalo, miren que es el intervalo igual, -1, 1, abierto en ambos lados. Entonces, no importa que aquí no haya nadie, no importa que un número negativo entre -1 y 0 no tiene raíz cuadrada. Recuerden que no estamos hablando nada de funciones inversas, estamos hablando es de la imagen inversa de un conjunto. Pensemos ahora en el intervalo 1, 3 y vamos a ver quién será la imagen inversa por la función f del intervalo 1, 3 cerrado en ambos lados. Entonces, vamos, aquí está 1, aquí está 3. Pensamos en esa franja. Estoy haciendo la línea continua por lo que los puntos están incluidos. Entonces, aquí están los elementos con los que están relacionados.
por acá y por acá. Esa imagen inversa pues contiene elementos por este lado, o sea, todos los que están aquí, o sea, aquí hay un intervalo y aquí hay otro intervalo, pero esos intervalos no están conectados, ¿cierto? Entonces, para escribir quién es la imagen inversa, debemos pues usar la notación de unión. Este punto está incluido y ese punto es justamente menos raíz de 3. Entonces será menos raíz de 3 menos 1 unido con, voy a escribirlo abajo para que quede mejor, unido con esta parte que está aquí, que va de 1 hasta raíz de 3, unido con el intervalo 1 raíz de 3, cerrado en todas partes, ¿no? Porque estamos incluyendo tanto a 1 como a raíz de 3, como a menos 1, como a menos raíz de 3. Y entonces esta será la imagen inversa de nuestro intervalo 1, 3. Está formada por dos intervalos que están desconectados, entonces usamos la notación de unión. Bien, espero que haya quedado claro con las definiciones y con estos ejemplos el concepto de conjunto imagen directa y conjunto imagen inversa asociados a una función. Espero que sigan cuidándose mucho.